Hola, muy buenas tardes. Para nuestra oración de hoy seguimos leyendo el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 17. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Nos encontramos con una de las expresiones más duras de Jesús, si no la más dura de Jesús, respecto de sus discípulos, en esta oportunidad a raíz de la falta de fe que les impide curar o exorcizar a este niño que, que les había traído su papá. Esta expresión de Jesús que revela el dolor, la tristeza de Jesús en función de el rechazo que está sintiendo ya en medio de su pueblo, pero también ahora la poca fe de los discípulos. Generación perversa, incrédula los llama. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y a pesar de esta tristeza o de este dolor de Jesús, no puede dejar de orar. Su amor lo hace acercarse a la necesidad otra vez. Entonces cura al niño e incluso después se toma el tiempo para responder a sus discípulos esta duda que tiene, esta pregunta que tienen: ¿por qué no pudimos curarlo? Entonces les señala la falta de fe. Una fe que es creer en el poder de Dios, básicamente porque se trata acá de pedir por la salud de este niño, que es creer en el poder de Dios, pero que es también creerle a Dios, creer lo que Dios revela a través de su Hijo. ¿Qué significa entonces este acto de fe? De algún modo una renuncia a las propias seguridades, a los propios proyectos, a las propias expectativas, es ponerse absolutamente en las manos de Dios. Digo porque no hay que perder de vista que el marco en el cual suceden estas cosas es el anuncio de la pasión que Jesús hizo un rato antes de la transfiguración y que Jesús vuelve a hacer después de curar a este niño. Entonces siempre está en el trasfondo el camino de la pasión de Jesús y la invitación, como escuchamos ayer en el Evangelio, la invitación a los discípulos a hacer este camino. Para eso hace falta fe, para abandonarse, para renunciar a sí mismo, para cargar la cruz, para descubrir que el camino que Jesús está haciendo es la voluntad de Dios y que es el camino que también cada discípulo, nosotros mismos, tenemos que hacer. Entonces me parece que la falta de fe se asocia de algún modo a cierto temor, al miedo, que tantas veces lo hemos escuchado a Jesús decirle a los discípulos: no tengan miedo. Pero curiosamente es tener miedo a lo que Dios puede hacer en nuestra vida, tener miedo a seguir a Jesús por las consecuencias que esto nos pueda traer. Es probablemente el acto de fe más grande que uno puede hacer, es precisamente abandonarse absolutamente a la voluntad de Dios, seguir el camino que Jesús propone seguir, sabiendo que es la voluntad de Dios y que eso es lo mejor. Una de las certezas que tanto nos cuesta tener. Siempre lo que Dios desea, quiere y hace es lo mejor, independientemente de nuestros proyectos o de nuestro modo de pensar o de esperar que Dios obre. En el Evangelio de Marcos, curiosamente, porque Marcos siempre es mucho más sintético, pero en esta oportunidad Marcos se detiene un poco más que Mateo, este texto que acabamos de escuchar. Marcos se detiene un poco más, primero en un diálogo de los discípulos con algunas autoridades religiosas respecto a su incapacidad para
curar a este niño. Pero después también Marcos subraya la poca fe del hombre que se acerca. El hombre le pregunta a Jesús si puedes curarlo. Y después el mismo hombre reconoce delante de Jesús que le falta fe. Tengo fe, pero aumenta mi fe. Una oración que podemos tomar para nosotros, ¿no? Tenemos fe, deseamos seguir a Jesús, muchas veces nos acobardamos en el camino de la fe, muchas veces no obtenemos las cosas que le pedimos a Dios precisamente porque nuestra fe es pequeña o no es suficiente para alcanzar los bienes que Dios nos puede dar. Pedir, y los invito a que lo hagamos juntos en esta oportunidad, pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos haga capaces de creer cada vez desde más dentro del corazón en su poder y de creer en el camino que Jesús nos invita a hacer en esto de la renuncia a nosotros mismos, a nuestros proyectos y expectativas para dejarnos guiar cada vez más libremente por Dios, para ofrecerle cada vez más nuestra vida entera a Él. Pidamos esta gracia a Dios, pidamos juntos que aumente nuestra fe, que nos haga capaces de entonces compartir su poder, porque esto es lo que le pasó a los discípulos. La falta de fe les impidió obrar con el poder de Dios. Que aumente Dios nuestra fe para hacernos capaces no solo de recibir sus beneficios, sus bienes, las bendiciones que necesitamos, sino también para ser instrumentos de su amor, para tener el poder de sanar en nombre de Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.